En esta clase vamos a conversar sobre los conceptos fundamentales sobre la homeostasis. Pero para eso, en el contexto de la neurofisiología, tenemos que recordar muy brevemente, ¿no es cierto?, que si observamos un organismo desde el punto de vista de cómo funciona el sistema nervioso, recuerden que el sistema nervioso consta de elementos receptores, ¿no es cierto?, que se conectan a través de vías aferentes hacia un centro integrador. Este centro integrador procesa, ¿no es cierto?, la información que llega desde los receptores, genera una serie de patrones de actividad que finalmente van a producir por vías eferentes, ¿no es cierto?, actividad a nivel de un conjunto de efectores, ¿no? Efectores que van a generar un repertorio de respuestas posibles, ¿no es cierto?, de este ser vivo, que puede ser comer, beber, mover, defender, ¿cierto?, comunicar, reproducir o descansar, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las condiciones ambientales, de tal forma que este organismo se mantiene una relación coherente, ¿no es cierto?, con las condiciones ambientales. Esa relación, ¿no es cierto?, que se da entre el repertorio de respuestas y el repertorio de estímulos, ¿no es cierto?, a los cuales está sometido un organismo, le vamos a denominar la conducta, es decir, el sistema nervioso es responsable, fundamental, ¿no es cierto?, de la conducta de un organismo. Ahora, la conducta del organismo está siempre, ¿no es cierto?, desafiada por las condiciones ambientales, ¿no? Hay condiciones ambientales extremas, como por ejemplo, situaciones de extremo calor, ¿no es cierto?, en que hay ausencia de agua, por ejemplo, alimentos, condiciones extremas de altura, ¿no es cierto?, en que hay bajan las concentraciones de oxígeno producto de la altura, condiciones de frío o de salinidad, o condiciones, ¿no es cierto?, extremas también de calor, falta de alimento, etc. Esas condiciones extremas, ¿no es cierto?, esas condiciones ambientales son desafíos permanentes a la integridad del organismo y la conducta, ¿no es cierto?, las respuestas conductuales hacia el medio externo, y las que nosotros conocemos y que han estudiado ustedes hasta ahora, tienen que ver con la actividad del sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, es decir, los sistemas somatosensoriales, los sistemas sensoriales especiales, etcétera, que a través de la entrada sensorial van a informar al centro integrador, van a producir un conjunto de salidas somatomotoras, ¿no?, a través de la musculatura esquelética, ¿no es cierto?, que va a finalmente modificar las condiciones del medio externo y de esa forma hacer posible la sobrevida del organismo en condiciones desafiantes. Pero las condiciones ambientales, el medio externo, ¿no es cierto?, también imponen desafíos a la integridad del organismo, en términos de lo que ocurre con su medio interno. Recuerden que en el medio interno, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un conjunto, estamos compuestos por células, y ese medio interno está afectado eventualmente por las condiciones ambientales, es decir, la falta de nutrientes, la temperatura extrema, etcétera, también va a afectar no solamente las condiciones externas del animal o del ser vivo, sino también las condiciones del medio interno. El medio interno es un término genérico y es fundamental en fisiología, porque recuerden ustedes que las células que componen nuestro organismo se sostienen en ese medio, en el medio interno. El medio interno está compuesto por el medio extracelular, y ese medio extracelular, a su vez, está compuesto por el líquido intersticial, que es el líquido que baña nuestras células, y la sangre que alimenta, ¿no es cierto?, ese líquido intersticial. Ese medio interno, donde viven nuestras células, ¿no es cierto?, tiene que tener concentraciones suficientes y necesarias, ¿no es cierto?, de nutrientes, de oxígeno, de sales minerales, de metabolitos, agua, ¿no es cierto?, tiene que haber una temperatura adecuada para el funcionamiento, y todos estos elementos, ¿no es cierto?, están regulados por funciones fisiológicas relacionadas con el transporte, la comunicación entre las células, el movimiento del organismo, la excitabilidad de las células, procesos de reparación, procesos de crecimiento y la integridad estructural. Es decir, la mantención del medio interno depende de un conjunto de procesos fisiológicos que permiten que este organismo se mantenga su integridad. Este medio interno entonces depende de la existencia, de la operación, de sistemas de integración homeostática, ¿no? Y los sistemas de integración homeostática son fundamentalmente tres. Uno es el sistema nervioso,
del cual nosotros vamos a conversar en los próximos cápsulas que vamos a enviar ahora. Sistema nervioso, ¿no es cierto?, que modula la conducta. Pero además está el sistema endocrino, ¿no es cierto?, que a través de las hormonas que se liberan en todo del organismo van a regular el metabolismo, es decir, el balance energético, la composición química del organismo. Y por otro lado, el otro sistema de integración que no podemos olvidar es el sistema inmunitario, que es el sistema que le confiere la identidad molecular al organismo. Es decir, el sistema inmunitario permite distinguir aquello que es propio de aquello que es ajeno. Entonces, estos tres sistemas que están todo el tiempo conversando entre sí, permiten, ¿no es cierto?, la integración homeostática del organismo, ¿no? Desde el punto de vista del sistema nervioso, el sistema nervioso, al participar en las conductas, es decir, a través de mecanismos reflejos y procesos más complejos, tales como, por ejemplo, la alimentación, la digestión, la mantención de las vías respiratorias y la frecuencia respiratoria, la circulación sanguínea, el control de la temperatura, el control de los órganos reproductivos fundamentales, ¿no es cierto?, para la mantención de la especie, procesos de excreción, ¿cierto?, y la interacción que tiene el sistema nervioso con los otros sistemas, como el sistema endocrino, el sistema inmune, ¿no es cierto?, permiten la mantención, ¿no es cierto?, de este sistema del medio interno, ¿no es cierto?, que sostiene a nuestras células, ¿no? Entonces tenemos procesos respiratorios, procesos digestivos, procesos de excreción, procesos de intercambio energético a través de la piel, ¿no es cierto? Y todos estos procesos en los cuales participa el sistema nervioso tienen que ver con dos compartimientos importantes o estructuras importantes del sistema nervioso, que son el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo, de los cuales vamos a hablar en dos cápsulas sucesivas. ¿A qué nos referimos con el control homeostático? ¿No? El control homeostático es un concepto, ¿no es cierto?, que se refiere al equilibrio dinámico de los procesos fisiológicos que permiten mantener variables fisiológicas dentro de un rango normal de valores. Y aquí emerge entonces el primer concepto importante en homeostasis, que es el de variable controlada. Las variables controladas son un conjunto de variables o procesos, ¿no es cierto?, que ocurren dentro del medio interno, por ejemplo, la concentración o la cantidad de agua que hay dentro del organismo, la disponibilidad de glucosa, que es un alimento fundamental, ¿no es cierto?, de ciertos tejidos, el sodio, que es fundamental para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, la temperatura, que es fundamental, ¿no es cierto?, para mantener la mantención de los procesos metabólicos correctos, particularmente en los mamíferos. Todas estas variables se mantienen dentro de un rango normal de operación, es decir, no pueden exceder ciertos límites en exceso o en defecto, ¿no? Y en general, estas variables se mantienen muy cercanas a un nivel que se conoce como el set point o la norma, ¿no? La norma o set point es el valor de referencia normal en torno al cual se tienen que mantener las variables fisiológicas, y para que esto ocurra existen mecanismos de ajuste que corrigen, ¿no es cierto?, las desviaciones respecto de la norma, y ese mecanismo que permite la corrección de los valores de la variable controlada respecto a la norma se conoce como los mecanismos homeostáticos. Por ejemplo, podemos tomar cualquiera de estos ejemplos, pero en este caso vamos a hablar un poco del agua. Esto lo van a ver ustedes en detalle en fisiología de sistemas, pero es un buen ejemplo para que lo tengamos en mente, ¿no? El agua, ¿no es cierto?, es fundamental, el balance hídrico, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que tiene nuestro tejido. Recuerden ustedes que el organismo está compuesto por más del 80-90% del organismo, dependiendo de la edad de las personas, está compuesto por agua. Y la cantidad de agua en el cuerpo tiene que mantenerse dentro de un rango normal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, un sujeto es mantenido, ¿no es cierto?, en un régimen seco? O sea, una persona que por alguna razón, ¿no es cierto?, no tiene acceso al consumo de agua. Lo que va a ocurrir es que la cantidad de agua del organismo va a empezar con el tiempo, ¿no es cierto?, a disminuir y a decrecer. Si un sujeto es mantenido en régimen seco, esta agua, ¿no es cierto?, disminuye dentro del medio interno, si esto se perpetúa, ¿no es cierto?, y si el organismo no es capaz de desarrollar respuestas, se produce la deshidratación y la muerte. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando una persona está sometida a un régimen seco?
Lo que ocurre es que existen sensores que miden la concentración de los solutos que hay en el medio interno. Cuando existe una caída en el agua, ¿no es cierto?, se empieza a concentrar la sal, ¿no es cierto?, la glucosa, una serie de sustancias que están en el medio externo de la célula, y eso hace entonces la caída del agua, entonces se detecta a través de los sensores de osmolaridad, ¿no? Al activarse, ¿no es cierto?, este sensor de osmolaridad, existe un sensor en alguna parte del organismo este sensor está midiendo, está muestreando la variable controlada, que en este caso es la osmolaridad. Este sensor se activa. Y al activarse este sensor, ¿no es cierto?, envía información a un centro integrador. Un centro integrador que puede estar en diversas partes del organismo, en este caso lo van a ver en detalle en fisiología, ¿no es cierto?, de sistemas. Y lo que hace este centro integrador es comparar el valor que está entregando el sensor respecto a la variable controlada, es decir, cuánto vale el valor que tiene esta variable controlada y que está siendo muestreada por este sensor. Este valor se entrega al centro integrador y el centro integrador compara ese valor con la norma que corresponde, ¿no? En este caso se ve cómo los valores están, ¿no es cierto?, cayendo en diferencia, ¿no es cierto?, respecto a la norma que es la esperada. Este centro integrador entonces compara el valor que le entrega el sensor con una norma, y cuando los valores de la variable controlada disminuyen y se alejan de la norma, entonces el centro integrador envía un mensaje a un conjunto de efectores, a sistemas efectores, y estos sistemas efectores van a desencadenar lo que se conoce como las variables manipuladas. Las variables manipuladas entonces son procesos fisiológicos que van a compensar, ¿cierto?, el desbalance, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en la variable controlada. Estas variables manipuladas, en el caso de la pérdida de agua, son varias, pero en este caso vamos a hablar de dos fundamentalmente. Una que tiene que ver con la retención del agua, es decir, cuando se detecta una caída en la cantidad de agua del organismo, el centro integrador envía un mensaje a los efectores. El centro integrador, que fue alertado por el sensor, envía un mensaje al efector, y una de las cosas que hace el efector, que controla los niveles de agua, es retener el agua por parte del riñón, ¿no? Envía un mensaje al riñón, un mensaje que puede ser endocrino, ¿no es cierto?, como la hormona vasopresina, o también mensajes neurales que van a modificar la manera en que el riñón está siendo irrigado, ¿no es cierto?, y se empieza a retener el agua. Y al retenerse el agua, entonces la caída de deshidratación se detiene y se mantiene aún dentro de ciertos rangos normales por algún tiempo. Pero además de aquello, esto no es suficiente, ¿no es cierto? Lo otro que ocurre es que otro de los efectores es el sistema nervioso, que activa la conducta de la sed, ¿no? La sed es un mecanismo, ¿no es cierto?, efector de este sistema de control, tal que cuando existe la posibilidad de ingerir agua, se desarrolla entonces la conducta motivada, ¿no es cierto?, de ingesta de agua, y al ingerir agua comienza a aumentar la cantidad de agua y se restauran los valores normales, ¿ok? Entonces, finalmente, a través de la retención de agua por los riñones y el desarrollo de esta conducta motivada, que es la sed, se produce la reparación, ¿no es cierto?, y la compensación definitiva, ¿no es cierto?, del daño. Es decir, la ingesta de agua finalmente va a permitir la compensación del agua. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que a través de la activación de un sensor que está midiendo la variable controlada, el centro integrador envía un comando a un conjunto de sistemas efectores que van a ejecutar variables que se denominan variables manipuladas, que son las responsables de compensar las desviaciones de la variable controlada respecto a una norma, ¿no es cierto?, que está establecida desde el centro integrador. Los sistemas de control, entonces, que son universales en general, todos estos, los sistemas, procesos fisiológicos funcionan basados en estos sistemas, estos circuitos de control. Fíjense que es un circuito cerrado, ¿no?, en que el sensor se conecta con el integrador se conecta con un efector, el efector genera una variable de respuesta y esa variable de respuesta actúa sobre la variable controlada. Este flujo de información que hay al interior del circuito de control homeostático se conoce como el circuito de retroalimentación, que en inglés se conoce como el feedback. Entonces, el organismo funciona
prácticamente todas las variables, ¿no es cierto?, del organismo se encuentran bajo algún sistema de control en el organismo en que ustedes tienen variables controladas que están siendo muestreadas por un sensor, algún sensor para la glucosa, para la presión arterial, para la temperatura, para el agua, en este caso, como conversábamos recién, y este sensor envía la información por algún mecanismo neural o humoral, ¿no es cierto?, a un centro integrador que contiene, ¿no es cierto?, de alguna manera codificada la norma o el nivel de referencia, el set point. Este centro integrador calcula la diferencia entre la información del sensor, ¿no es cierto?, y la norma correcta, envía un mensaje que se denomina la señal de error y este mensaje llega al efector. Y el efector ejecuta una variable manipulada, ¿no es cierto? En el caso anterior hablábamos, ¿no es cierto?, de la retención del agua y de la conducta de la sed, ¿no es cierto? Y esta variable manipulada va a corregir, ¿no es cierto?, la variable controlada que fue modificada por alguna perturbación en el medio ambiente.